Bueno, está con nosotros el doctor Diego Bocio, que fue diputado, que fue director de ANSES. Te puse una pregunta. Primero, gracias por No, venir, gracias a vos, Diego. Chiche. La plata que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Ujú. ¿se la morfaron? ¿Está en algún lado? No, ¿Dónde está la plata esa? la plata esa está. De hecho, las acciones crecieron muchísimo y habría que prestar especial atención a este punto de las acciones del Sí. ANSES. Está con muchos papelitos del Estado. Digamos, O sea, no sirve para nada. cuando yo dejé el ANSES, el 60% eran papeles del Estado y el resto eran activos privados. Hoy te diría que es 85-15 la relación. 85 papeles del Papeles del Estado. Estado. ¿Sí? No Se ha sirve para ido, se nada. ha ido degradando. Es deuda intraestatal, es deuda que el Tesoro le metió papelitos al ANSES y la ANSES financió toda esa ecuación, esas cuestiones. Pero hay un dato no menor que lo estaba viendo en estos días, que las acciones que hace poco tiempo atrás valían entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, hoy valen casi 13.000 millones de dólares. Son unas 30 acciones que tiene el ANSES, diferentes paquetes accionarios, algunas muy relevantes. Como creció mucho, la timba financiera anduvo muy bien durante este año, fue un gran negocio, el negocio financiero, y creció mucho el valor de los activos argentinos, fundamentalmente las empresas. Hoy eso vale 13.000 millones de dólares y están habilitados para venderla. Y yo a mí te diría, cuando ayer miraba esos números, te diría que es un tema que hay que prestar especial atención. ¿Por qué? Posiblemente, porque, digamos, uno podría repasar un montón de logros, ¿no? Milei vino, dijo voy a bajar la inflación y hizo un montón de cosas para bajar la inflación. Un ajuste brutal. Si vos me preguntabas, Chiche, hace un año y medio, ¿se pueden ajustar 5 puntos del PBI en la Argentina? Yo te No, decía, no, la gente imposible. va a salir a la calle. Ajustó y no pasó nada. No pasó nada entre comillas, ¿no? Hubo un ajuste en donde los No jubilados tenés ganan menos, 5 millones de jubilados cagados de hambre. el 25% del ajuste lo explican los jubilados. Vos te tomás, yo me fui a Tandil en el verano, te tomás vas la ruta 3, los yuyos son más altos que yo. Sí. Las obras paralizadas, las rutas, no hay puerto, no hay obra pública, las tarifas han aumentado un 60-70%. Ahora bien, el objetivo de bajar la inflación es un objetivo que la gente lo siente, dice, bueno, hay más certidumbre. Ahora bien, todo eso tiene un problema. Todo lo bueno, todo lo que parece sostenible, hablando de sombrero, che, ¿nos la vamos a poner el sombrero otra vez o no? Bueno, acá hay un problema que es el tipo de cambio, son los dólares. Entonces, cuando vos ves que acá a la vuelta el café es más caro que en Plaza Mayor en Madrid o que enfrente de la Torre Eiffel en París, vos decís, che, hay algo que no anda. Esta economía, que es una economía como la europea, o es economías más fuertes como la peruana, la propia uruguaya, la propia chilena, la propia brasilera, 330.000 millones de dólares tiene el Banco Central de Brasil de reservas. Y acá a la vuelta, en Reconquista, en el Banco Central, hay reservas negativas. Vos decís, che, ¿cómo reserva negativa? Sí, es más lo que se debe que lo que se tiene. Entonces ahí aparece el tema del dólar. No hay nada más casta El dólar. que apreciar el tipo de cambio. Es la medida más populista que favorece a la timba financiera, ayuda decididamente a bajar la inflación, pero tenés que regarla de dólares, porque si no están los dólares, como apreciás el tipo de cambio, exportar es difícil. Entonces, empresas competitivas en la Argentina que hacen chapas para los autos, para los lavarropas, para la heladera, dicen, yo, che, ahora importemos de Brasil porque no es negocio. El gobierno me dice, che, abramos. A diferencia de Trump, que dice, che, yo cierro porque quiero cuidarle el laburo al tipo que está en la fábrica del interior de Estados Unidos, y te dice, abramos. Y eso se mezcla con un tipo de cambio apreciado. Ya la vivimos ¿Cómo esta historia. termina? Pareciera, luce que es insostenible. Si vos me preguntás, che, este año no, este año es un año electoral. Entonces lo que va a hacer el gobierno con el acuerdo con el fondo, las acciones del ANSES, miremosla, son 13.000 millones de dólares. Lo que va a hacer el gobierno es sostener el tipo de cambio como sea. ¿Por qué? Porque eso le trae rédito electoral. Si yo fuera ministro de Economía, viene el presidente, me voy a Olivo, che, este año ¿qué tengo que hacer? Ganar las elecciones. ¿Por qué? Y porque es la manera que yo tengo de mostrar confianza y generar gobernabilidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Y mi carta cuál es? Sostener la inflación. ¿Y para sostener la inflación qué necesito? Gobernar el dólar. ¿Y para el gobernar el dólar qué necesito? Dólares. ¿De dónde los traigo? Préstamo el FMI, vendo las acciones del ANSES, trato de roloviar la deuda. Entonces, lo que quiero decir es que cuando un precio tan importante en la economía está muy barato como es el dólar, hay un problema de competitividad muy grande.
Además, agreguemos que para sostener ese tipo de cambio, puso 20.000 millones de dólares el gobierno el año pasado. La intervención, el famoso dólar blend, Chiche, ¿te acordás? El dólar blend. Bueno, 20.000 millones de dólares. Exportaciones, el 80% se liquidó, 80.000 millones, y los otros 20.000 fueron a intervenir el dólar estable. Entonces, ¿el objetivo políticamente es clave? Sí, sostengo el tipo de cambio. ¿Es sostenible en el tiempo? No. Tiene que haber mucha confianza en la Argentina. Si vos mirás los manuales de economía y todos los años tenés déficit en cuenta corriente, es decir, te gastás más de la que entra, en algún momento tenés un problema. Y los problemas de los dólares en la Argentina, o sea, gobernar el dólar es gobernar la Argentina. Milei lo tiene claro. Entonces lo gobierna. Ahora bien, ¿esa gobernanza del dólar es genuina? ¿Es sobre la base de que exportamos más? Pongo un signo de interrogación. Volvemos al sombrero. No sé si no... No, yo lo entiendo, pero digo, lo que pasa es que, a ver, por algo no levanta el cepo, No lo levanta porque no están los dólares. porque no necesita dólares, no tiene dólares para eso. Levantar el cepo y poner un tipo de cambio libre, sacar el blend, hacer libre el tipo de cambio, significa que tenés dólares. Para que tengas una idea, una economía como la peruana, una economía como la uruguaya, la chilena, la propia brasilera, tienen más o menos el 20% de reservas del PBI en el Banco Central. Argentina debería tener 100.000 millones de dólares de reservas, 120.000 millones de dólares de reserva. Tiene menos 8.000 negativas. Entonces, vuelvo a ver, sin sacar mérito, bajó la inflación, ordenó lo fiscal, ancló el tipo de cambio, normalizó los pagos de las importaciones. Ahora bien, ¿estamos para gritar gol? ¿Estamos para decir, che, esto viene bien, esto no tiene problemas? Y yo, honestamente, tengo que marcar de que la Argentina, si gasta más de lo que ingresa en términos de dólares, tiene un problema. Si irse a Brasil es más barato que irse a Mar del Plata, si la gente empieza a sacar esa cuenta, y si además todos los incentivos, porque imagínate, si las grandes empresas que producen chapa para hacer autos o lavarropa tienen problemas, imagínate la pyme del interior de Córdoba o la pyme de Merlo. Lo que pasa que... Un amigo mío, perdón, No, dale. un amigo mío fue a China a comprar tela para camisas. Ujú. Tiene el Royal tiene las mejores camisas en general de marcas importantes con tela argentina, por supuesto. Entonces fue a ver si podía conseguir tela más barata. Fue a China. Y acaba de cerrar la fábrica. Claro. ¿Por qué? Cuando llegó ahí, me dijo, bueno, sí, nosotros te damos la tela. ¿Cuánto gastás vos en tela? En la Argentina, él le cuesta $6 por camisa de tela. ¿Sabes cuánto le cuesta en China? 1.60. A ver, acá la discusión es... Y la trae hecha, Sí. embolsada. Embolsada, está todo planchadita, embolsada, todo. Ahora, lo que el gobierno dice es, si yo devalúo, vuelvo al problema, que es la Sí. inflación. Entonces, digamos, ¿qué es peor? ¿No tener dólares o volver a tener inflación? Mira, yo creo que la inflación más fuerte ya se aplacó, y la verdad que hay un logro en ese sentido por parte del gobierno que estabilizó la economía. Es decir, es una devaluación inicial muy fuerte, ajustó fiscalmente, limpió el balance del Banco Central y ordenó la inflación. Y eso es un logro político. Segundo, para sostener eso tenés que sostener el tipo de cambio. Para sostener el tipo de cambio tenés que tener dólares. Esos dólares pueden ser de la timba financiera, del endeudamiento, pueden ser genuinos de las exportaciones. ¿Es muy importante el precio del dólar? Sí, es importante por lo que vos decías, porque te puede generar más inflación. Pero también es importante porque da una señal, o para que el que hace las camisas las traiga de afuera, o para que vos puedas exportar. El que hace camisas pueda ir a otro mercado. Entonces, genuinamente, la Argentina tiene que generar dólares producto de la exportación. Este tipo de cambio genera un problema productivo serio. Por eso, ¿por qué se queja el campo? Porque no le cierran los costos. No le cierran los números. Bueno, pero Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. No podés vivir de devaluación permanente, porque la devaluación permanente, evidentemente, es un problema con la inflación. Lo que yo no puedo dejar de advertir es que vos sostuviste artificialmente el tipo de cambio. Vos pusiste 20.000 millones de dólares para que no se te vaya a la brecha, es decir, interveniste. Él dice, no, yo soy liberal. No, intervino como nadie. 20.000 millones de dólares para artificialmente sostener el tipo de cambio. Vos interviniste
con el cepo para que no haya demanda de dólares, entonces hay un precio que no está transparente, hay un precio que no está libre. Y lo que genera es que hoy la importación es barata, pero te genera un problema con el laburo, porque cerró esa fábrica de camisas, el de Saladillo que hace zapatillas dice, che, las traigo importadas, hago lo mínimo y necesario, el que hace chapas dice, che, que produzca mi fábrica en Brasil y acá hago el pliegue, el que hace tubos lo mismo. Entonces, hay un problema de otra naturaleza. Y con un dato más, que ustedes recién hablaban y hablaban con alguien que conoce mucho el tema, ¿no? Que Trump dice, che, yo me voy a cuidar, yo voy a aumentar los aranceles, yo voy a devaluar fiscalmente, a aumentar los aranceles. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el tipo de Oklahoma se quede sin laburo. Entonces, el mundo va para una dirección y nosotros vamos para otra. Entonces, yo no quiero dejar de reconocer el logro del ordenamiento, porque era un desaguisado, 25% de inflación, déficit fiscal, internas a cielo abierto, peleas por carta. Era un quilombo tremendo. Él mostró autoridad, ordenó lo político, a los piqueteros le dijo, che, escuchame una cosa, acá en la calle no están, y si no los denuncio. Ordenó algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, algunas cuestiones que tienen la iniciativa política. Entonces decíamos, che, no, este no va a poder gobernar, y sin embargo fue llevando adelante el proceso en el Parlamento y demás. Ahora bien, tengo la obligación de decir, che, acá hay un tema. Ya vivimos apertura indiscriminada y tipo de cambio apreciado. Parece muy lindo, está muy lindo ir a Brasil, está muy lindo, como me dijo un taxista, ahora nos toca a nosotros, pero la Argentina necesita acumular reservas. Si vos me dijeras, che, en el Banco Central tengo 100.000 millones de dólares de reserva, tengo un campo que duplicó las exportaciones, tengo a Vaca Muerta funcionando con rutas y demás, pues yo digo, bueno, acá hay un combo y una estructura económica que se hace sostenible. Por eso no hay nada que más grande de la humanidad, no hay nada para decir esta batalla está ganada. Me parece que hay un ordenamiento, hay que reconocerlo. La verdad, no hay que subestimar a Milei bajo ningún punto de vista. La verdad que lo hemos subestimado, seguramente, y forma parte de nuestra autocrítica, ¿no? Es Diego Bocio, quien fuera diputado. ¿Dejaste la política, Diego? No. Seguís. Pero estás peleado con Cristina. Sí. No, peleado no, Siempre, no tengo siempre. trato, no me peleo, no. Pero no te gusta. No, me parece que Kicillof te gusta. tampoco. ¿Quién te gusta? Me parece que tiene que haber una opción de centro distinta. Viste, los moderados no estamos de moda porque ahora resulta que es la casta, entonces tenés que ser Pero sumamente tenés que tener algún disruptivo y nombre. demás. Pero la verdad que Tenés nosotros que tener- creemos que tiene que haber una Argentina distinta, con una Tenés mirada que tener productiva. algún nombre. No, amigos tengo desde Martín Yarllola hasta Florencio Randazzo, hasta Emilio Monzónico, Mazot, son quienes hablo permanentemente. Miguel Ángel Pichetto hablo todos los días. Digamos, somos un grupo de dirigentes políticos que entendemos que la Argentina que tiene que tener un futuro distinto, con una mirada productiva, con una mirada institucional, porque hay otro problema en lo institucional. Nosotros vemos que sacan todo por decreto. O sea, y parece que está bien, porque mostrás autoridad, mostrás firmeza, te animás a combatir seriamente, pero hoy va para este lado, después puede ir para el otro lado. Porque hay un Grabois que te dice, mirá, vos sacaste todo por decreto en este sentido, yo saco todo por decreto en otro sentido. Por eso el respeto a la institucionalidad es central, Sí. que las cosas pasen por el Congreso, que se debatan. Y me parece que en eso hay una mirada muy displicente, y no solo displicente, sino una mirada... Antidemocrática. Bueno, vos la pusiste, te animaste a ponerlo en esos términos, Por pero supuesto, sí, claramente. antidemocrática. ¿Viste? ¿Leíste el libro Los Ingenieros del Caos? Sí, señor. Bueno, yo salí terminé de leerlo hace pocos días, muy preocupado, porque Muy. hay una sociedad que evidentemente está con una bronca, con un hartazgo. Por eso las posiciones racionales muchas veces no tienen eco hoy en la sociedad, ¿no? Que son las nuestras. Pero bueno, hay que insistir, digamos. También, como dice un amigo, ¿no? La política se forja en el desierto, así que en ese sentido vamos a seguir insistiendo, es mi vocación. Después el resto de las cosas uno lo hace para vivir, para un montón de cosas, ¿no? Pero mi vocación es la política. ¿Seguís con la imprenta? Mi viejo. Tu viejo Sí, está por comprar una máquina china. ¿En serio? Siempre Una fueron pla- alemanas, es increíble. Una plana. No, a bobina, para hacer etiquetas, pero siempre fueron... Una ¿Vos sabés, rotativa de etiquetas. vos sabés que yo de chiquito iba a Alemania, ¿no? Con mi viejo a Düsseldorf. Sí, se compraban y a en Alemania, Heidelberg, la Heidelberg. a comprar máquinas. Y ahora son chinas. Que pesan la mitad. No sé, pero la verdad es que una tecnología increíble.
O sea, ya no es China, no es más trabajo esclavo. Yo fui 3 veces, hace mucho, no voy, hace 6, 7 años. China no es más trabajo. Es tecnología, hay productividad. Así que nada, hoy me llamaba la atención, hoy estábamos discutiendo con él porque, bueno, es su vida y trabaja en Y eso. va a comprar una máquina. Y quieren eso, sí. Está bien, empieza muy bien, invierte. Invierte, apuesta, seguro, siempre es su vida, así que... Son las 5:43, vamos rápido. ¿Vos estuviste cuánto tiempo en ANSES? Casi 7 años. 7 años. En una Argentina que no genera laburo, no. En Argentina que no genera laburo, no. No, la única clave acá es generar laburo genuino, laburo que aporte. Y lo que hay es una etapa de informalidad muy grande. Vos fíjate que antes había desempleo, todos estos procesos terminaban con desempleo. Entonces, Sí. ¿qué hacías vos como cronista y demás? Ibas a ver las colas de la gente pidiendo laburo. Viste que no hay más eso. ¿Por qué? Porque está el aplicativo. Entonces el tipo queda sin laburo, hace chofer de Uber, de Rappi, vende apuestas online, arma un torneo de Sí, fútbol 5. se generó una economía subterránea. Absolutamente. La tecnología genera una economía subterránea. Esa economía subterránea atenta contra la formalización, atenta contra el aporte, la contribución, atenta contra el sistema jubilatorio. Entonces, que mucha gente va a llegar a los 60 años y dice, che, no tengo los 65, 70 años, en una sociedad que además es mucho más extensa, porque la expectativa de vida se hizo mucho más extensa. Entonces, de esta sociedad que no genera laburo genuino, me parece que tenemos un interrogante serio de cómo se hacen sostenibles las jubilaciones. Segundo, no está en la agenda del presidente. ¿Ustedes alguna vez lo escucharon hablar de jubilaciones, del poder adquisitivo de las jubilaciones? No, jamás. De cómo fortalecer, de cómo ver si mejoramos la atención médica, si los medicamentos... No de hecho, todo liberado, todo más fácil. La agenda de la gente no está en el ADN de Milei. Bueno, entonces... Es la desnaturalización de la política, al menos como la comprendo yo. Sí. Vos fíjate una cosa, todo desregulan, todo es más fácil, y resulta que para pedir medicamentos en el PAMI tenés que recitar el Miocid, más o menos. Sí. Todo al revés. Entonces yo, primero, no está en la agenda, segundo, veo una Argentina que no está generando empleo genuino con aportes y contribuciones, hay un problema fiscal, hay un problema de costos en ese sentido, de productividad de costos, con lo cual estructuralmente no estoy viendo ninguna salida que vos digas, bueno, la Argentina va a pasar de tener 6,5 millones de trabajadores formales a 12 que le dé sustentabilidad a un proceso productivo. Lo que veo es que el informariado, no sé cómo decir la palabra, lo informal del laburo es predominante, que la gente deja de laburar y no se queda sin trabajo, el desempleo dejó de ser un tema de antes que eran los clasificados, los diarios y la cola del desempleo. Hoy aplicaciones. Las aplicaciones u otras formas, ¿no? Porque la gente tiene formas de las aplicaciones, las redes sociales, las propias, el WhatsApp y demás. Con un auto medianamente en condiciones sacás 70 mil pesos diarios. Bueno, entonces... Sin demasiado esfuerzo. La gente hace ese cálculo y bueno, y evidentemente hay otro tipo de funcionamiento, una economía mucho más de servicio. La pregunta de siempre ¿es sostenible eso? La segunda es, empieza a crujir las políticas públicas, las jubilaciones, empieza a crujir los hospitales, no hay guita para las universidades. Entonces, nosotros que característicamente teníamos una sociedad de clase media muy pujante, en donde la movilidad social ascendente era el común denominador, empieza a socavarse. Entonces, si vos me preguntás, che, ¿cuál es el futuro del Estado? Cada vez más chico. El Estado sin recursos y ineficiente, porque no hay gestión para hacerlo eficiente, para hacerlo eficaz, y es una combinación muy, muy complicada. Entonces, la educación pública más deteriorada, los hospitales públicos sin insumos, los salarios de los actores públicos en retirada, porque además él no cree en eso. Él no cree, dice, el Estado lo voy a dinamitar. Hoy estuve con una compañera mía, el canal, que fue a vacunarse contra la fiebre amarilla, pues se va a Brasil el 15 de febrero. Y se vacunó en el Hospital Posadas. Uh-huh. Vino emocionada. No podía creer lo que era el Hospital Posadas. La parte de internación sabemos que es un desastre siempre. El servicio, la atención, la limpieza que tenían para atender a la vacunación, una cosa muy impresionante. El Hospital Posadas, que siempre, viste, sí. La niña mimada y la niña criticada. No podía creerlo. Tenés desayuno, para cualquier, tenías mate cocido, té o café, galletitas, una cosa impresionante. Vino emocionada. Se fue a vacunar nada más, de manera gratuita.
Sí, sí. No podía creerlo. Sí, Pues siempre hablamos van de los hospitales. No, a ver, las Aparte de universidades pasa lo internación mismo. sabemos que siempre el posgrado tiene sus problemas. No, seguramente, a ver, yo no estoy haciendo casuística, ¿no? Pero también en materia educativa hay cuestiones de la educación pública que son de excelencia. Sí. Mi hija va a una escuela pública secundaria y francés, latín, inglés, castellano, y está leyendo Metamorfosis de Kafka, o sea, y en la escuela pública y de primer nivel y con chicos que realmente se esfuerzan. Y te diría que posiblemente mejora cualquier colegio privado. Siempre hay cuestiones para destacar y ojalá la Argentina pueda tener esas cosas. ¿A qué colegio va? Al ILSE, Alice. ahí enfrente del tribunal. Es excepcional. Excepcional, yo la veo, el esfuerzo que hace de manera cotidiana para dar los exámenes y demás es excepcional. Es el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Sí. Exacto. Un modelo. De la Universidad de Buenos Siempre Aires. fue excelente, siempre fue excelente. Bueno, entonces, evidentemente hay reductos de excelencia que tienen que ver con las comunidades y con una Argentina que se ha sabido superar de manera significativa, digamos. A ver, ¿es sostenible eso en el tiempo sin recursos? No. Bueno, entonces me parece que el ordenamiento económico era esencial, me parece que bajar la inflación, como ustedes bien decían, era algo prioritario, es un escalón, es un piso para empezar a ordenar otras cosas. Bueno, ahora hay que ocuparse de los jubilados, hay que ocuparse de la educación, hay que ocuparse de las rutas. Si Vaca Muerta va a cambiar la estructura productiva de la Argentina en los próximos 5 años, hay que ocuparse de que tenga rutas, que tenga gasoductos, que tenga oleoductos, que la gente pueda ir a laburar. Hay que ocuparse de los puertos, hay que ocuparse, hay que trabajar. Y eso requiere un Estado eficiente y requiere una mirada también de proteger el laburo, volviendo a los jubilados. Sí. El mundo se protege y nosotros nos abrimos. El mundo dice, che, los chinos esperemos con los chinos, pongámosle arancel a los mexicanos y nosotros libre comercio. Fíjate una frase de Trump que me parece sustanciosa. Le preguntan, ¿qué opina de América Latina? ¿Qué cree que cómo va a ser la relación de América Latina? No nos necesitamos. No, a Estados Unidos no necesita América Latina. Definición. No hay una definición, él tiene una mirada transaccional. Te necesita, tenés un diálogo. No te necesita, Chao. te corre. Fuiste. Argentina, ¿qué produce? Lo mismo que Estados Unidos. Soja, cereales, carne, caño sin costura, limones, aluminio. ¿Qué nos van a decir? Vengan porque la relación es buena, porque se llevan bien. Limones ya no exportamos más. Bueno, y biodiesel tampoco, y litio tampoco, porque Biden saca la Reduction Inflation Act, una ley para reducir la inflación, en donde dice todos los autos que sean híbridos, que sean con baterías de litio, van a ser hechos en Estados Unidos, subsidiados por los americanos, siempre y cuando el litio sea americano o de país que tenga libre comercio. Por ejemplo, Japón. Entonces, el litio argentino no entra en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Trump? Defiende lo suyo, defiende al laburante, defiende a su burguesía, defiende a sus industriales. ¿Y qué hacemos nosotros acá? Libre comercio. Entonces, es como que vamos contramano del mundo. Bueno. Con resultado incierto, por supuesto. Diego, es un placer tenerte acá. No, gracias. Vení más seguido porque entendemos. Decime una cosa, ¿Tandil sigue produciendo buenos salames? Sí. Podías venir Sí. con La próxima le digo. La próxima vez trae un poquito, ¿viste? Sí. Si no, ya te vas a parecer a Macri. No. Puedo decir simplemente porque soy de Tandil, nada más. No, porque para que logre que un día mande un salame, Bueno. Macri lo tuve que amenazar de muerte. Me voy a ocupar esta semana. Son las 5:58. Gracias, Diego. No, gracias a vos. Diego Bocio, Gracias. exdiputado, exdirector de ANSES. Me decía la